Era un martes cualquiera cuando mi nieta Isabela apareció en mi puerta, pálida y temblando. «Abuela, no me siento bien. ¿Puedo quedarme aquí hoy?» Toqué su frente. Sentí que estaba caliente, y por supuesto la dejé pasar. Preparé un té de manzanilla y la llevé al cuarto de huéspedes. Bajé a cuidar el jardín pensando que solo era una gripe de adolescente. Nada grave. Pero lo que Isabela descubrió esa mañana, mientras yo regaba las plantas afuera, cambió nuestras vidas para siempre. Mi propio hijo estaba planeando destruirme para robar mi casa. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No era una fiebre alta, pero sus ojos estaban cansados, la piel pálida. «Claro, mi amor. Descansa en el cuarto de huéspedes. Te haré un té de manzanilla». Era un martes común. El sol entraba por las ventanas de la cocina mientras preparaba la infusión. Isabela subió despacio, arrastrando los pies, y yo pensé que era solo otra gripe adolescente. Nada grave, nada que un día de descanso y los cuidados de una abuela no resolvieran. Llevé el té al cuarto. Ella estaba acostada de lado, los ojos ya cerrados. «Gracias, abuela», murmuró suavemente. Dejé la taza en la mesita de noche, acomodé la manta sobre sus hombros y salí en silencio. Bajé al jardín. Las rosas necesitaban agua. El sol estaba fuerte y yo disfrutaba de ese ritual matutino, regar las plantas, sentir la tierra húmeda, ver las flores abrirse. Era mi terapia. Lo que no sabía era que allá arriba mi nieta no estaba durmiendo. Lo que no sabía era que había venido a mi casa con un propósito mucho mayor que descansar. Isabela escuchó el ruido de la puerta principal al abrirse. Se sentó en la cama, el corazón acelerado. No era yo. Yo estaba en el jardín. Reconoció el sonido de la llave en la cerradura. Esa llave de repuesto que le había dado a mi hijo Rafael años atrás, para emergencias. Pero no había ninguna emergencia. Isabela se levantó despacio, descalza, y caminó hasta la puerta del cuarto. Dejó una rendija abierta. Desde allí podía ver parte de la sala, y lo que vio la hizo contener la respiración. Era Rafael, mi hijo, el padre de ella. Entró mirando a los lados, como quien se asegura de estar solo. Luego fue directamente al escritorio de madera oscura que está junto a la ventana. Abrió el cajón central con cuidado, casi en silencio. Isabela vio cuando sacó algo de la mochila. Sobres marrones. 5 en total, y comenzó a colocarlos dentro del cajón, uno por uno, organizándolos con atención. Cerró el cajón, respiró hondo, y entonces tomó el celular. «Está listo», dijo, la voz baja pero firme. «Esta tarde haré la llamada anónima. Pronto estará fuera del camino». Isabela sintió que la sangre se le helaba. Las piernas le empezaron a temblar. «Sí, 15,000 en total. Van a pensar que es de ella. Dinero de origen dudoso, escondido en casa de una vieja viuda. Van a investigar, y ahí entro yo, como el hijo preocupado diciendo que ella anda confundida, que necesita ayuda, tutela, interdicción, y después, la casa será mía». Hubo una pausa. Rafael rió, una risa baja, sin alegría. «Carla, relájate. Todo saldrá bien. En 2 meses vendemos la casa y repartimos el dinero. Confía en mí». Colgó. Guardó el celular. Dio una última mirada a la sala y salió por la puerta principal, cerrando con llave de nuevo. Anaan Perico Isabela bajó las escaleras corriendo. Temblaba, sudaba. Llegó hasta el jardín y me tomó del brazo con fuerza. «Abuela, abuela, pare, entre, por favor». Me asusté. «Dios mío, Isabela, ¿qué pasa? Estás pálida». «Entre, abuela, ahora». Soltamos la manguera ahí mismo, el agua corriendo por el césped. Entramos en la sala. Ella me hizo sentar en el sofá. Respiraba rápido, los ojos muy abiertos. «Abuela, necesito contarte algo y tienes que creerme. Júrame que me vas a creer». Le tomé las manos. «Claro, mi amor». «¿Qué pasó?» «No estaba enferma». La miré sin entender. Mentí. «Vine porque anoche escuché a papá hablando por teléfono con alguien.
Dijo que vendría hoy por la mañana, cuando tú estuvieras sola. Quise estar aquí. Quise ver qué iba a hacer. Mi corazón empezó a latir más rápido. Y lo vi, abuela. Lo vi todo. Ella me contó. Cada detalle. Los sobres, el teléfono, la conversación, la palabra tutela, la palabra interdicción, la palabra vender. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. No, Rafael no haría eso. Él es mi hijo. Abuela, lo hizo. Puso dinero en tu cajón, dinero que no es tuyo, para incriminarte. Me levanté tambaleando. Fui hasta el escritorio. Abrí el cajón con las manos temblorosas. Y ahí estaban, 5 sobres marrones, gruesos, pesados. Tomé uno y lo abrí. Billetes de 50, de 100, muchos. Jamás vi este dinero en mi vida, susurré. Isabela estaba a mi lado, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, abuela. Por eso estoy aquí. Dejé caer el sobre la mesa. Las piernas me fallaron. Me senté en la silla, las manos cubriéndome el rostro. Y lloré. Lloré como no lo hacía en años. Mi propio hijo, mi único hijo, aquel niño que cargué en brazos, que alimenté, que vestí, que eduqué. Ese hombre por el que vendí mis joyas, por el que trabajé hasta que mis manos sangraron. Él estaba planeando destruirme. Isabela se arrodilló frente a mí y me tomó las muñecas con fuerza. Abuela, escúchame. No vamos a dejar que eso pase. Te lo prometo. Vamos a revertir esto. Pero yo no podía hablar. No podía pensar. Solo podía sentir el dolor. Ese dolor que no hiere el cuerpo. Ese dolor que mata por dentro. Me llamo Elena Morales. Tengo 68 años y esta casa donde estoy sentada ahora, con las manos temblando sobre estos sobres de dinero que no me pertenecen, es todo lo que poseo en el mundo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que tenía mucho más. Tenía un marido que me amaba, tenía sueños, tenía una familia entera por delante. Jorge murió cuando Rafael tenía apenas 7 años. Infarto fulminante. Fue un jueves por la mañana. Salió a trabajar y nunca volvió. Recuerdo el teléfono sonando, la voz de la enfermera al otro lado, el suelo desapareciendo bajo mis pies. Quedé viuda a los 35 años con un niño pequeño que criar. Jorge me dejó esta casa y una cuenta de ahorros modesta. Nada que garantizara nuestro futuro, pero suficiente para comenzar. Invertí con cuidado. Compré una máquina de coser industrial y transformé el cuarto del fondo en un taller. Empecé a coser para afuera, vestidos de fiesta, ropa a medida, uniformes escolares. Cualquier cosa que apareciera. Trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana. Mis manos se hinchaban, los dedos sangraban de tanto pincharse con la aguja. Pero Rafael necesitaba estudiar. Necesitaba libros, uniforme, merienda en la escuela. Y yo hacía que todo eso pasara. Rafael siempre fue diferente de los otros niños. Callado, distante, incluso de pequeño, parecía calcularlo todo. Observaba más de lo que hablaba. Cuando tenía 12 años, me preguntó por primera vez: «Mamá, ¿cuánto vale esta casa?» La pregunta me pareció extraña. «¿Por qué quieres saber eso, hijo?» «Solo curiosidad. ¿Cuánto?» No respondí. Cambié de tema. Pero la pregunta se quedó en mi cabeza. ¡Wow! Rafael creció y entró a la Facultad de Administración. Vendí mis joyas de matrimonio para pagar la mensualidad. Mi anillo, los pendientes que Jorge me dio en nuestro 10º aniversario, el collar que perteneció a mi madre. Todo. Es por su futuro, me decía mientras entregaba las piezas en la joyería. Va a tener una vida mejor, me lo agradecerá algún día. Pero Rafael nunca agradeció. Se graduó y consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Ganaba bien. Vestía traje, conducía un coche nuevo. Venía a visitarme los domingos, pero siempre con prisa. Siempre con el celular en la mano. A los 26 años se casó con Verónica. La ceremonia fue pequeña, sencilla. Yo pagué el catering. Un año después nació Isabela. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, sentí algo que no sentía hacía años: esperanza. Ese bebé pequeño,
de ojos oscuros y mejillas redondas, era lo más puro que había visto. Isabela no pedía nada, no calculaba, no medía, solo amaba. Me convertí en su niñera oficial. Verónica trabajaba y Rafael viajaba mucho. Isabela pasaba más tiempo en mi casa que en la suya. Yo cambiaba pañales, daba el biberón, cantaba canciones de cuna. Le enseñé a caminar sosteniéndole las manitas. Vi salir su primer diente. La cuidé en cada gripe, en cada fiebre, en cada pesadilla. Isabela me llamaba Abuelita Lena. Y cuando reía, el mundo entero tenía sentido otra vez. Hicimos, pero Rafael seguía distante. Pedía dinero prestado, siempre con una excusa. Mamá, tuve un gasto inesperado. Mamá, estoy ajustado este mes. Mamá, es solo hasta el próximo pago. Yo le prestaba, y él nunca devolvía. Cuando Isabela tenía 5 años, Rafael apareció diciendo que iba a abrir su propio negocio. Necesitaba 50,000 reales. Me miró con esos ojos calculadores. Mamá, ¿confías en mí? Tomé todo el dinero que tenía guardado. Eran mis ahorros de 10 años cosiendo. Se lo entregué sin dudar. El negocio quebró en 6 meses. Rafael nunca me devolvió un centavo. Nunca pidió disculpas, solo dijo, «Son los riesgos del mercado, mamá, usted no entiende de negocios». Verónica se separó de él cuando Isabela tenía 8 años. No aguantó más las deudas, las mentiras, la frialdad. Rafael volvió a vivir conmigo por un tiempo. Decía que era temporal. Se quedó 2 años. No pagaba alquiler. No ayudaba con los gastos. Solo ocupaba la habitación y salía temprano. Isabela seguía viniendo a visitarme. Verónica trabajaba mucho y yo era el refugio de la niña. Hacíamos galletas juntas. Le enseñaba a coser, a bordar. Le contaba historias del abuelo Jorge. Ella me abrazaba y decía, «Abuela, eres la persona que más amo en el mundo». Y eso me mantenía viva. Rafael se fue de casa de nuevo cuando conoció a Carla. Una mujer más joven, ambiciosa, que trabajaba en una oficina contable. Cambió después de conocerla. Se volvió más frío, más calculador. Comenzó a visitarme menos, y cuando venía siempre hacía comentarios extraños. «Mamá, ¿no cree que ya está muy vieja para vivir sola? Mamá, esta casa vale cada vez más. ¿Ya pensó en venderla? Mamá, cuando usted falte, espero que deje todo bien arreglado en el testamento». Cada vez que hablaba así, sentía un nudo en el pecho, pero alejaba esos pensamientos. «Es mi hijo», me decía, «solo está preocupado por mí». Pero no era preocupación, era avaricia. Hoy esta casa vale unos 280,000 reales. Es el único patrimonio que tengo. Es el techo sobre mi cabeza. Es mi seguridad. Es mi historia. Y Rafael quiere arrebatármelo todo. Isabela está a mi lado ahora, sosteniéndome la mano mientras lloro sobre estos malditos sobres. «Abuela, ¿dónde se equivocó?», me pregunta bajito, leyendo mis pensamientos. La miro a través de las lágrimas. Amé demasiado, confié demasiado. Creí que el amor de madre era suficiente para cambiar a alguien. No fue tu culpa, abuela, pero se siente como si lo fuera, como si todo lo que hice hubiera sido un error. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada centavo ahorrado, todo para llegar aquí. A los 68 años, traicionada por mi propio hijo, al que llevé en brazos. Isabela aprieta mi mano con más fuerza. «Abuela, no vamos a dejar que gane. Te lo prometo». Quiero creerle. Pero en este momento, sentada en mi propia sala, con pruebas plantadas en mi cajón, con una denuncia anónima a punto de hacerse, no sé si tengo fuerzas para luchar. No sé si todavía hay tiempo para salvarme. Pasé toda la tarde sentada en ese sofá, inmóvil, mirando a la nada. Isabela intentaba hacerme comer algo, pero no podía. La comida no bajaba. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. «Abuela, al menos tiene que beber agua». Bebí, más para calmarla que por mí. La luz del día fue disminuyendo. Las sombras de la sala fueron creciendo. Y yo seguía ahí, atrapada en ese bucle de pensamientos que no llevaban a ningún lado. ¿En qué me equivoqué? Repasé toda mi vida. Cada decisión,
cada sacrificio, buscando el momento exacto en que transformé a mi hijo en un hombre capaz de destruirme. ¿Fue cuando vendí mis joyas para pagarle la universidad? ¿Debería haberlo dejado arreglársela solo? ¿Fue cuando perdoné las deudas? ¿Debería haber sido más dura? ¿Fue cuando abrí mi casa cuando no tenía dónde vivir? ¿Debería haber cerrado la puerta? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una madre cerrarle la puerta a su propio hijo? Isabela se sentó a mi lado. No dijo nada, solo apoyó la cabeza en mi hombro. Siempre supe que mi padre era egoísta, murmuró tras un largo silencio. Pero nunca pensé que fuera tan cruel. Yo tampoco. Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Todavía lo amas? Guardé silencio. Era una pregunta difícil, complicada. Amo al niño que fue. Amo los recuerdos que tengo de él cuando era pequeño, sonriendo, jugando en el jardín. Pero el hombre en que se convirtió, mi voz se quebró. A ese hombre no lo conozco. Isabela apretó mi mano. Entonces no le debemos nada. La noche cayó por completo. Encendimos solo una lámpara en la sala. La luz tenue hacía que la casa pareciera fantasmal. Abuela, tenemos que decidir qué hacer. ¿Qué podemos hacer, Isabela? Él plantó pruebas. Van a hacer una denuncia anónima. Van a investigar. Van a encontrar el dinero. Y no tengo cómo probar que no es mío. Si tienes. La miré. Sus ojos brillaban con una determinación que yo ya no tenía. Me tienes a mí. Yo lo vi todo. Soy testigo. Eres menor de edad. Eres su hija. Dirán que estás mintiendo para protegerme. Entonces necesitamos más pruebas. Isabela se levantó y empezó a caminar por la sala, pensando en voz alta. Va a volver. Estoy segura. Querrá verificar si los sobres siguen aquí. O querrá hacer la llamada desde aquí mismo para que parezca más creíble. ¿Y entonces? Entonces, cuando vuelva, tenemos que hacerlo confesar. Necesitamos que diga con su propia boca lo que está haciendo. Isabela, tu padre no es tonto. No va a confesar así como así. Lo hará si sabemos provocarlo del modo correcto. Sacó su celular. Abrió un par de aplicaciones. Me mostró la pantalla. Grabadora de voz. La dejaré encendida y escondida. Si dice algo comprometedor, tendremos la prueba. Va a revisar la casa. Buscará cámaras, grabadoras. Entonces no lo escondemos en ningún lugar obvio. Lo dejamos sobre la mesa de centro, debajo de una revista. Nunca imaginará que lo estamos grabando en medio de la sala. La miré. 16 años. Tan joven. Pero con una valentía que yo ya no tenía. ¿Cómo te volviste tan fuerte, Isabela? Sonrió triste. Aprendí de ti, abuela. Has sido fuerte toda tu vida, solo que no te diste cuenta. No me siento fuerte ahora. Pero lo eres. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí, de pie. No te desmayaste. No huiste. Estás enfrentando esto. Solo porque tú estás conmigo. Entonces lo enfrentamos juntas. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el reloj marcando las horas, el viento golpeando los vidrios, la madera crujiendo en el silencio. Pensaba en Jorge, en el hombre que fue, en el padre que podría haber sido para Rafael si siguiera vivo. ¿Sería todo diferente? Jorge, ¿qué hago ahora? Susurré al vacío. ¿Cómo salgo de esto? Pero no hubo respuesta. Nunca la hay. A la mañana siguiente, Isabela ya estaba despierta antes que yo. Cuando bajé a la cocina, estaba sentada a la mesa con un cuaderno y una pluma. «Buenos días, abuela. Siéntate aquí». «¿Qué haces?» «Haciendo un plan». Había anotado todo, cada detalle de lo que vio. La hora en que Rafael llegó, la descripción de los sobres, las palabras exactas que dijo por teléfono, el nombre de la mujer, Carla. Tenemos que descubrir más sobre ella. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Qué papel tiene en todo esto? Isabela, esto es peligroso. Abuela, él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotras. Abrió su laptop y empezó a buscar. Rafael era activo en redes sociales. Publicaba fotos con Carla con frecuencia. Mira, Carla Sandoval. Trabaja en la oficina Sandoval y Asociados, contabilidad.
Sentí que la sangre se me helaba. Contabilidad. Tiene acceso a documentos, registros. Exactamente. Apuesto a que fue ella quien ideó el plan. Papá no es lo suficientemente listo para eso. Isabela siguió investigando. Descubrió que Carla tenía un historial complicado. Ya había sido despedida de otra oficina años atrás por irregularidades. Abuela, esa mujer es peligrosa, y mi padre está ciego por ella. O simplemente no le importa, mientras consiga lo que quiere, que es la casa, que soy yo fuera del camino. Isabela cerró el portátil y me miró a los ojos. Pero no vamos a dejar que eso pase, ¿verdad? Respiré hondo. Sentí algo moverse dentro de mí. Algo pequeño, pero real. Ira. No una ira destructiva, no odio, sino una indignación justa, una rebelión necesaria. Pasé 68 años siendo buena, comprensiva, perdonando, sacrificándome. ¿Y para qué? ¿Para que mi propio hijo planeara mi ruina? De acuerdo, respondí, mi voz más firme de lo esperado. No vamos a dejar que gane. Mon convince mío. Pasamos el día preparando todo. Isabela instaló discretamente una pequeña cámara de seguridad que compró con su propio dinero. La colocó camuflada en la estantería, apuntando a la sala. Si vuelve, tendremos imagen y sonido. Organizamos los sobres exactamente como estaban. No podíamos dar señales de que sabíamos. Abuela, cuando llegue, tienes que actuar normal. No puedes mostrar que sabes nada. No sé si podré. Podrás. Piensa que estás protegiendo el futuro, el tuyo y el mío. Y esperamos. Intenté hacer mis actividades normales. Regué las plantas, preparé el almuerzo, vi televisión, pero mi corazón no paraba de latir rápido. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Isabela se mantenía tranquila, enfocada. Tenía una madurez en los ojos que no debería existir en una chica de 16 años. Pero la vida la había obligado a crecer rápido, igual que a mí, décadas atrás. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuchamos el sonido de la llave en la cerradura. Isabela me miró. Respiramos hondo juntas. ¿Está grabando? Susurré. Asintió con la cabeza. Rafael entró por la puerta. Traía flores. Y estaba sonriendo. «Hola, mamá», dijo Rafael entrando con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Traje flores para alegrar la casa. Me levanté del sofá. Las piernas me temblaban, pero forcé una sonrisa. «¡Qué detalle, hijo!». «Gracias». Miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron la sala, el escritorio, la estantería, buscando, evaluando. Isabela estaba sentada en un rincón, con el celular en la mano, fingiendo no prestar atención. «Isabela, ¿todavía estás aquí?». Su voz tenía un toque de irritación. «Sí, papá, la abuela me está cuidando. Aún me siento mal». La miró con desconfianza, pero no dijo nada. «Voy a poner las flores en un florero», dije, tomando el ramo y yendo hacia la cocina. Necesitaba un momento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Me apoyé en el borde del fregadero. Respiré hondo 3 veces. «Puedes hacerlo, Elena», susurré para mí misma. «Por ti, por Isabela, puedes hacerlo». Cuando regresé a la sala, Rafael estaba sentado en el sofá, exactamente frente a la cámara oculta. «Perfecto. ¿Quieres café, hijo?». «No, gracias, mamá. En realidad vine porque tenemos que hablar de algo importante». Mi estómago se apretó. «¿De qué se trata?». Respiró hondo, como si estuviera por decir algo difícil, como si fuera el hijo preocupado. «Mamá, he estado pensando. ¿No crees que se te hace pesado vivir sola? Esta casa es grande, tiene mantenimiento, gastos». «Estoy bien, Rafael. Puedo cuidar de todo». «¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si enfermas?». «Tengo a Isabela, tengo vecinos, no estoy sola». Se inclinó hacia adelante, esos ojos calculadores fijos en mí. «Mamá, Carla y yo estábamos pensando. Tal vez sea hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño, más práctico, vender esta casa e invertir el dinero, asegurar tu futuro». Ahí estaba, la jugada. «Esta es mi casa, Rafael. He vivido aquí toda mi vida.
Te crié aquí. No pienso irme. Vas. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Mamá, estás siendo terca. Tienes que pensar con claridad. Estoy pensando con claridad, y mi decisión es quedarme. Se levantó. Empezó a caminar por la sala, las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa. No entiendes, esta casa vale mucho dinero, dinero que podría estar generando. Podría garantizarte una vejez cómoda. Ya tengo una vejez cómoda, aquí, en mi casa. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si quedas incapacitada? ¿Quién cuidará de todo esto? Incapacitada. La palabra que había dicho por teléfono. Rafael, ¿por qué te interesa tanto esto? Mantuve mi voz calmada. Necesitaba hacerlo hablar. Porque soy tu hijo, porque me preocupo por ti, o porque quieres el dinero de la venta. El silencio que siguió fue pesado, mortal. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo te atreves a decir eso? Lo digo porque es la verdad. Nunca te preocupaste por mí, Rafael. Nunca devolviste el dinero que pediste. Nunca ayudaste con los gastos. Y ahora, de repente, ¿estás tan preocupado por mi vejez? Dio un paso hacia mí. Cuidado con lo que dices, mamá. Isabela se levantó de la silla. No le hables así a mi abuela. Tú cállate. Esto es asunto de adultos. Te vi ayer, dijo Isabela con voz firme. Te vi entrando aquí a escondidas. El rostro de Rafael se puso blanco, luego rojo. Minkis Enpok, ¿de qué está hablando? Intenté parecer confundida, aunque mi corazón latía como un tambor. No sabe de qué habla, estaba delirando de fiebre. No estaba delirando, papá. Te vi poniendo sobres en el cajón de la abuela. Te escuché hablar por teléfono. Giró hacia ella, los puños cerrados. Estás inventando cosas. ¿Inventando? Entonces veamos si los sobres siguen ahí. Fui hasta el escritorio. Mis manos temblaban mientras abría el cajón. Y saqué los 5 sobres marrones. ¿Estos sobres, Rafael? Se quedó quieto, atrapado, como un animal acorralado. Puedo explicarlo. Entonces, explica, dije, sosteniendo los sobres. Explica de dónde salió este dinero. Explica por qué está en mi cajón. Explica qué estás tramando. Yo guardé ese dinero aquí por seguridad, nada más. ¡Mentira!, gritó Isabela. Te escuché decir que ibas a hacer una denuncia anónima, que ibas a decir que ese dinero era de la abuela, que la declararías incapaz y te quedarías con la casa. Isabela, entendiste mal. No entendí mal. Su grito resonó en toda la casa. Y algo en Rafael se quebró. Está bien, dijo, su voz helada ahora. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es que estás vieja, mamá. Vieja e inútil. Esta casa se está desperdiciando contigo. Yo podría hacer mucho más con ese dinero. Cada palabra era una puñalada. Trabajé, luché, merecía haber heredado algo de valor de mi padre, pero él solo dejó esta casa miserable. ¿Y tú? Tú sigues aferrada a ella como si fuera un palacio. Te crié, susurré, con lágrimas cayendo. Me sacrifiqué por ti. Yo no te pedí eso. No te pedí que me hicieras tu proyecto de vida. ¿Entonces eso era? Mi voz tembló. Todo este plan. Incriminarme, declararme incapaz. ¿Era para robarme la casa? No es robar, es tomar lo que es mío por derecho. Nada de esto es tuyo, Rafael, nada. Esta casa es mía. Pagué cada ladrillo, cada cuenta, cada reparación. Dio un paso amenazante hacia mí. Pero cuando muera será mía. ¿Y sabes qué? La venderé el primer día, y no sentiré ningún remordimiento. Isabela se puso entre nosotros. Basta, papá, para ahora mismo. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, Isabela? ¿Contárselo a tu madre? A ella no le importa, solo quiere la pensión. No, dijo Isabela sosteniendo su celular, pero a la policía sí, porque todo lo que acabas de decir está grabado. Rafael se quedó paralizado. El rostro se le desfiguró. No hiciste eso. Sí lo hice. Y también hay una cámara ahí en la estantería grabándote desde que entraste. Giró, buscando. Vio la pequeña cámara camuflada entre los libros. ¡Malditas! ¡Me tendieron una trampa! No,
dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que aún tenía. Tú te la tendiste solo. Nosotras solo te dimos la cuerda. Rafael intentó arrebatarle el celular a Isabela, pero ella ya se había alejado detrás de mí. Ya envié todo a la nube, papá. Puedes romper el teléfono si quieres. No servirá de nada. Respiraba con fuerza, los ojos inyectados de rabia. No saben con quién se están metiendo. Carla conoce abogados. Las voy a demandar por difamación, por acusación falsa. No es falsa si es verdad, respondió Isabela. ¿Y el dinero en el cajón? Eso es prueba física. Nadie les va a creer. La palabra de una vieja senil y de una adolescente malcriada contra la mía. Entonces lo averiguaremos, dije tomando mi celular. Voy a llamar a la policía ahora mismo. No, dijo Rafael, su voz quebrada. Mamá, no hagas eso. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo en el momento en que decidiste destruirme. Marqué el número de la policía. Rafael se quedó allí, mirándome. Y por primera vez en su vida vi miedo en sus ojos. Miedo a ser descubierto. Miedo a las consecuencias. Pero no arrepentimiento. Nunca arrepentimiento. «Hola, policía. Necesito reportar un intento de fraude y estafa». Rafael me lanzó una última mirada llena de odio. Y salió por la puerta, cerrándola con fuerza. No miró atrás. Cuando colgué el teléfono, mis piernas fallaron. Caí en el sofá. Isabela se sentó a mi lado y me abrazó con fuerza. Lloramos juntas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia empezando a hacerse realidad. La patrulla llegó 20 minutos después. 2 policías, un hombre mayor y una mujer joven, tocaron el timbre. «Buenas tardes. ¿La señora hizo una llamada denunciando un fraude?» Abrí la puerta con las manos aún temblorosas. «Sí, por favor, entren». Isabela estaba a mi lado. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero el mentón firme, fuerte. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde Rafael acababa de confesar todo. ¿Pueden contarme lo que pasó? La policía sacó una libreta de notas. Y contamos, todo. Desde el momento en que Isabela fingió estar enferma hasta la confesión grabada. «¿La señorita tiene las grabaciones?», preguntó el policía a Isabela. «Sí, audio y video». Ella mostró el celular y la laptop donde había hecho la copia de seguridad. Ellos escucharon, vieron, tomaron notas. A medida que avanzaban los minutos, sus expresiones se volvían más serias. «Esto es grave», dijo la agente. «Intento de estafa, fraude, acusación falsa premeditada». «¿Él puede ir a prisión?», pregunté, mi voz apenas un hilo. «Sí, señora. Con estas pruebas, tenemos un caso sólido». Fuimos a la comisaría. Isabela y yo en el asiento trasero de la patrulla. Llevábamos los sobres sellados en bolsas plásticas que los oficiales nos dieron. En la comisaría dimos declaración formal. El comisario, un hombre de unos 50 años con mirada cansada, nos escuchó atentamente. ¿Quiere presentar cargos contra su hijo? Miré mis manos. Manos viejas, llenas de arrugas. Manos que habían trabajado tanto. Sí. ¿Estás segura? A veces, en casos familiares. Estoy segura, respondí mirándolo a los ojos. Él intentó destruirme. Intentó quitarme mi casa. Intentó declararme incapaz. Eso no es familia. Eso es crimen. El comisario asintió. Registraré la denuncia. Vamos a citar a Rafael Morales para que declare. Isabela llamó a su madre, Verónica. Le explicó todo por teléfono. Podía oír la voz de Verónica del otro lado, alterada, incrédula. ¿Él hizo qué? Dios mío, Isabela. ¿Elena está bien? Estoy aquí, Verónica, dije tomando el teléfono. Estoy bien, o mejor dicho, voy a estarlo. Elena, lo siento tanto. Siempre supe que Rafael era egoísta, pero esto es monstruoso. Gracias por dejar que Isabela se quedara conmigo estos días. Ella me salvó. Puede quedarse el tiempo que necesite. De hecho, creo que es mejor que se quede contigo. No quiero que esté cerca de su padre ahora. Sin Tefiempenki en los días siguientes, la policía investigó todo.
Rastrearon el dinero de los sobres. Descubrieron que provenía de la propia cuenta de Rafael, retirado en pequeñas cantidades durante semanas. Había planeado todo con anticipación, y cuanto más investigaban, más encontraban. Descubrieron que Carla, su novia, estaba directamente involucrada. Trabajaba en una oficina contable y tenía acceso a documentos. Había sido ella quien sugirió la táctica de la interdicción por incapacidad mental. Había mensajes, correos electrónicos, todo planeado al detalle. El plan era plantar el dinero, hacer la denuncia anónima, esperar la investigación, usar eso como prueba de que yo estaba mentalmente incapacitada, pedir la tutela legal y vender la casa. Dividirían el dinero. 280,000 reales. La mitad para cada uno. Rafael fue citado para declarar. Llegó acompañado de un abogado. Negó todo. Mi madre está senil. Mi hija es una adolescente rebelde. Están inventando historias. Pero las pruebas eran irrefutables. Mostraron las grabaciones, el rastreo del dinero, los mensajes con Carla. El abogado de Rafael se quedó sin argumentos. Rafael intentó cambiar la versión. Solo intentaba proteger a mi madre. Ella no sabe manejar su dinero. ¿Protegerla plantando dinero en su casa? ¿Protegerla planeando una denuncia falsa? El comisario no se dejó engañar. Carla también fue citada. Llegó con tacones altos y gafas de sol, como si fuera una celebridad. Pero cuando la confrontaron con las pruebas, se derrumbó. Lloró, suplicó. Fue idea de él. Él me convenció. Dijo que su madre estaba realmente senil, que era por su bien. Pero los mensajes contaban otra historia. Mostraban cómo calculaba las ganancias, cómo planeaba qué haría con el dinero, cómo buscaba casas para comprar. No era víctima, era cómplice. El proceso avanzó. Tardó meses, pero siguió su curso. El fiscal tomó el caso. Los crímenes contra ancianos tienen agravante, explicó. La pena será más severa. Fuimos a audiencias. Testificamos. Verónica también declaró, relatando el historial de irresponsabilidad financiera de Rafael. Los vecinos testificaron a mi favor, diciendo que siempre me vieron lúcida, cuidando de mi casa, viviendo normalmente. Rafael intentó llamarme varias veces. Mandó mensajes. «Mamá, detén esto. Podemos resolverlo en familia». «Mamá, estaba desesperado. Tengo deudas. Necesito ayuda». «Mamá, ¿vas a mandar a prisión a tu propia sangre?». Bloqueé su número. Isabela vivía conmigo oficialmente ahora. Verónica firmó una autorización para que quedara a mi cuidado. «Es mejor para ella», dijo Verónica. «Y también para ti. Se protegen mutuamente». Y era verdad. Isabela traía vida a la casa. Risas, música, juventud. Por las noches cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos de todo. Ella me contaba sobre la escuela, sobre sus sueños. Quería estudiar derecho. «Para defender a personas como tú, abuela», decía. Y yo sentía un orgullo inmenso. La sentencia llegó casi un año después. Rafael. 4 años de prisión en régimen semiabierto por intento de estafa, fraude calificado y crimen contra un anciano. Pérdida total de los derechos sobre mi herencia. Carla. 2 años de servicio comunitario, una multa de 50,000 reales y la suspensión de su licencia profesional de contabilidad por 5 años. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí algo que no esperaba sentir. No era alegría, no era venganza, era simplemente paz. Justicia había sido hecha. Rafael cumplió parte de la pena. Salió después de 2 años por buena conducta. Nunca intentó volver a contactarme. Supe por otros que se mudó de ciudad. Comenzó de nuevo en otro lugar. Sin Carla, que lo dejó después de la condena. ¿Y yo? Yo lo dejé ir. No con rabia, no con rencor, solo con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debía hacer. Actualicé todos mis documentos, poderes, testamento, todo. Eliminé el nombre de Rafael de cualquier papel en el que apareciera como heredero o responsable. En el Nuevo Testamento dejé todo a Isabela, la casa, los ahorros, todo. «Abuela, no tienes que hacer eso», protestó ella.
Sí debo. Tú me salvaste, Isabela. Me diste fuerzas cuando ya no tenía. Me mostraste que aún valía la pena luchar. Ella me abrazó con fuerza. Te amo, abuela. Yo también te amo, mi niña, más de lo que imaginas. Umone, y la casa siguió siendo mía, nuestra, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era solo un lugar donde vivía, era un verdadero hogar, un lugar seguro, un lugar de amor, un lugar donde solo entraba quien lo merecía. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Bueno, mía. Hoy, 3 años después de aquel día terrible, me despierto con el sol entrando por la ventana de mi habitación y siento algo que no sentía hace mucho. Felicidad. Felicidad simple, verdadera, sin miedo a lo que viene. Bajo a la cocina y encuentro a Isabela ya despierta, preparando el desayuno. Tiene 19 años ahora. Está en el 2.º año de Derecho y sigue viviendo conmigo. Buenos días, abuela. Hice tus panqueques favoritos. Buenos días, mi amor. Me mimas demasiado. Te mereces que te mime. Miro por la ventana de la cocina. El jardín está más hermoso que nunca. Las rosas que planté están floreciendo. El césped verde y cuidado. Isabela me ayuda con el mantenimiento. Los fines de semana trabajamos juntas en el jardín. Ella corta el pasto, yo cuido las flores. Es terapéutico. Es paz. Reformé la casa con los ahorros de estos años. Pintamos las paredes con colores claros. Cambiamos los muebles viejos. Transformé el cuarto del fondo en taller de costura. Volví a hacer lo que amo, coser, pero ahora no por necesidad, por placer. Hago piezas artesanales, bordados delicados, ropa a medida para ocasiones especiales. Isabela abrió una tienda en línea donde vendemos mis creaciones. Atelier Elena, costuras con amor e historia. Los pedidos empezaron despacio, pero el boca a boca funcionó. Las clientas adoran saber que cada prenda está hecha por manos con experiencia, por alguien que pone el alma en el trabajo. No me hago rica con esto, pero no necesito serlo. Tengo lo suficiente, y lo suficiente es más de lo que muchos tienen. Isabela se gradúa en 3 años. Quiere trabajar en Derecho de Familia y Protección a los Ancianos. ¿Cuántas abuelas hay allá afuera pasando por lo que tú pasaste, abuela? ¿Cuántas siendo manipuladas, robadas, abandonadas por sus propios hijos? Muchas, lamentablemente. Entonces las voy a ayudar. Voy a ser la voz que ellas no tienen. La miro y siento un orgullo inmenso, no solo por lo que está construyendo profesionalmente, sino por quién es como persona. Dulce, pero fuerte. Amorosa, pero justa. Aprendió de mí, pero también me enseñó. Aprendí que el amor verdadero no se mide por la sangre. Rafael era mi hijo, mi sangre, pero no me amaba. Tal vez nunca me amó. Isabela no salió de mí, pero me ama con una intensidad que calienta mi corazón todos los días. La familia no es quien nace contigo, es quien elige quedarse. Aprendí que protegerme no es egoísmo, es supervivencia. Pasé mi vida entera sacrificándome, creyendo que eso hacía a una buena madre. Dar todo, perdonar todo, aceptar todo. Pero hay límites, y reconocerlos no me hace mala persona, me hace sabia. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 68 años, cuando Rafael tramó contra mí, pensé que mi vida había terminado, que no quedaba nada por delante, pero estaba equivocada. Hoy, a los 71, vivo una de las mejores etapas de mi vida. Tengo mi casa, tengo a mi nieta, tengo mi trabajo, tengo paz. ¿Qué más podría desear? Rafael nunca volvió a aparecer, nunca intentó contactarme. Al principio, confieso, eso me dolía. Parte de mí aún esperaba una disculpa, una explicación, algo. Pero con el tiempo entendí que eso no llegaría. Y hice las paces con ello. Dejé de sentir culpa. Dejé de preguntarme dónde fallé. Algunas personas simplemente eligen el camino equivocado. Y eso no es culpa de quien intentó guiarlas. Hice lo mejor que pude. Amé lo mejor que supe. Di todo lo que tenía.
Si no fue suficiente para él, el problema es suyo, no mío. Hay días en que aún pienso en el Rafael niño, en el chico de 7 años que lloraba en mis brazos cuando su padre murió, en el adolescente que soñaba con ser alguien importante, y siento lástima. Lástima de lo que se convirtió. Lástima de haber perdido la capacidad de amar. Lástima de haber elegido la codicia en lugar de la familia. Pero no dejo que esa pena me consuma. Rezo por él, a veces. Deseo que encuentre paz, que aprenda, que cambie, pero ya no espero nada. No dependo de eso para ser feliz. Isabela me preguntó una vez si lo había perdonado. Pensé mucho antes de responder. No sé si lo perdoné del todo. Todavía duele, pero decidí no dejar que ese dolor controle mi vida. Decidí seguir adelante, con o sin perdón. Creo que eso es más importante que perdonar, abuela. Es liberador. Y tenía razón. Liberación. Eso era lo que había encontrado. Por las tardes, cuando termino de coser, me siento en la terraza con una taza de té. Miro la calle, a la gente pasar, a la vida continuar, y doy gracias. Gracias por seguir aquí, por haber sobrevivido, por haber tenido el valor de luchar. Gracias por Isabela, por Verónica, por los vecinos que testificaron a mi favor, por los policías que tomaron mi caso en serio. Gracias incluso por el dolor, porque fue él quien me enseñó lo fuerte que era. Hoy bordé flores en una blusa encargada por una clienta. Rosas rojas entrelazadas con hojas verdes. Cada puntada es una meditación, una oración silenciosa, una afirmación de que estoy viva. Isabela fotografió la prenda y la publicó en la tienda en línea. Una obra más de la abuela Elena, escribió en la descripción. Los comentarios llegaron rápido. ¡Qué trabajo tan hermoso! Quiero encargar una igual. Sus manos son benditas. Sonreí al leerlos. No por vanidad, sino por gratitud. Mi trabajo tiene valor. Mi vida tiene propósito. Incluso a los 71 años. Incluso después de todo. Por la noche, Isabela y yo cenamos juntas. Hablamos sobre su día en la facultad, sobre los casos que estudia. Hoy discutimos un caso parecido al tuyo, abuela. Una hija que intentó internar a su madre a la fuerza para quedarse con la herencia. ¿Y qué pasó? La madre ganó. Probaron que estaba perfectamente lúcida. La hija lo perdió todo. Se hizo justicia. Siempre hay esperanza. ¿Verdad, abuela? Siempre. Después de cenar, vemos una película. O simplemente conversamos. O nos quedamos en silencio, cómodas, cada una con su libro. No importa. Lo que importa es que estamos juntas. Antes de dormir, Isabela viene a mi cuarto a darme las buenas noches. Abuela, gracias por todo. Gracias a ti, mi amor, tú me salvaste. Nos salvamos la una a la otra. Y tiene razón. Me acuesto en la cama y miro el techo. La misma cama en la que dormí con Jorge durante años. La misma en la que lloré su muerte. La misma en la que pasé noches enteras cosiendo. Tantos recuerdos. Tanta vida. Y aún no ha terminado. Todavía tengo días por vivir. Días de sol. Días de costura. Días de risas con Isabela. Aún tengo mucho por vivir. Cierro los ojos y por primera vez en décadas duermo sin miedo a perder mi casa, sin miedo a ser traicionada, sin miedo a quedarme sola, porque no estoy sola, tengo amor verdadero a mi lado, y el amor verdadero no necesita sangre para existir, solo necesita una elección. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, diría, aprendí que empezar de nuevo no tiene edad, que la fuerza no es nunca caer, sino siempre levantarse, que la familia es quien se queda, no quien se va, que la dignidad no se negocia, que el silencio a veces es la respuesta más poderosa. Y aprendí, por encima de todo, que valgo la pena, que mi vida importa, que mi espacio es sagrado, que mi paz es prioridad. Tim Doi, 3 años después, vivo en paz. La casa sigue siendo mía. Pero ahora es un verdadero hogar, un lugar donde solo entra quien lo merece, donde solo se queda quien ama de verdad,
un lugar donde las flores crecen en el jardín y donde una abuela de 71 años borda sueños en cada pedazo de tela. Renací, no a pesar del dolor, sino a través de él. Y si yo pude, tú también puedes. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para ser feliz. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.